después de la noche brilla una nueva mañana. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia llega de nuevo la calma. Rolando Laclé, don Vladimir de la Cruz, don Alan Saborí, don Gerardo Corrales, casi que en orden de edad los he presentado, porque todos son personas que no necesitan presentación. Una gran ausente, doña Rocío Aguilar, ex Contralora General de la República, que no pudo acompañarnos, pero que me duele que no esté esta mañana con nosotros. Bien puntuales, se fue el 2015, llega el 2016. ¿Qué nos queda debiendo? ¿Con qué preocupación nos deja el 2015? Cada uno de ellos tiene una especialidad. Ojalá que cada uno de ellos pueda ubicarse en la especialidad para que podamos avanzar hacia qué esperamos del 2016. Si les parece, señores, muy buenos días. Gracias por estar aquí. Buenos días. Su especialidad, la política, don Rolando Laclé. ¿Cómo ve las cosas del 2015? ¿Cómo lo cerramos? Bueno, me parece que este año, en términos generales, podría decirse que ha sido un año más o menos normal, ¿verdad? Es decir, no vislumbro una situación económica muy difícil en el país. Me parece que, bueno, Gerardo sabe más que yo de esto, pero me voy a aventurar a decir que me parece que el tema macroeconómico del país está bastante bien. Creo que el Banco Central ha hecho un trabajo realmente bueno. El problema que tenemos es serio, que seguimos teniendo, tenemos hace rato, pero se acentúa cada día más, ¿verdad? Es el tema fiscal, ¿verdad? Yo diría que el gran problema de este país, si queremos ubicarlo en las cosas de fondo, es el problema fiscal. El problema fiscal es un problema que pasa además por la capacidad política del gobierno, ¿verdad? Y el gran déficit de este año del gobierno es, sin lugar a dudas, su falta de capacidad política. Este es un gobierno que no ha buscado el consenso, es un gobierno que no se preocupa por eso tampoco. Me parece que el presidente, yo tengo un concepto personal muy bueno de él, me parece un hombre correcto, decente, pero el presidente está en otras cosas, ¿verdad? No lo veo interesado en el tema del consenso político. Yo no veo a nadie trabajando para conseguir un acuerdo legislativo importante. Y me parece que más bien el gobierno, en lugar de ir buscando más ese consenso, lo va haciendo más difícil, ¿verdad? Porque van mandando mensajes que tal vez no son muy de fondo, pero que significan y que la gente interpreta y que a nivel legislativo se interpreta más todavía como mensajes de falta de deseos de encontrar realmente ese acuerdo, ¿verdad? Entonces tenemos un déficit fiscal terrible y el presidente se va para Cuba con 31 personas, ¿verdad? Eso me dirán, mire, eso no tiene un gran impacto en la economía del país, sí es cierto, no tiene un gran impacto en la economía, pero es un mensaje, ¿verdad? Es un mensaje de que no estamos cumpliendo con la condición previa que el gobierno sabe que existe, de que hay que hacer una contención de gasto para poder hablar de nuevos impuestos. El gobierno no está haciendo nada en la contención del gasto, ¿verdad? El año pasado mandó un presupuesto bárbaro, ¿verdad? Con un aumento importantísimo, 16% sobre el presupuesto anterior. Este año tampoco el presupuesto fue un presupuesto austero, fue otra vez un presupuesto deficitario, ¿verdad? Y no estamos haciendo nada en las cosas de fondo. Entonces, la situación se está haciendo delicada. Yo no me preocupo por las otras cosas económicas, me parece que el país en eso va caminando más o menos, tenemos una inflación controlada, tenemos reservas suficientes, pero sí hay un problema fiscal que puede echar abajo todo lo bueno que se ha hecho. Y a ese es el esfuerzo que en el 2016 debe dedicar el gobierno todo su trabajo. Pero ese trabajo implica un deseo de hacer un entendimiento político y un trabajo para hacer ese entendimiento político. Y yo estoy bien retirado de esta cosa de la política, pero todavía me quedan algunos amigos diputados con quienes converso y todos me dicen, mire, aquí hay una ausencia total de presencia del gobierno, ¿verdad? Aquí el gobierno nunca nos busca para negociar con nosotros ni para hablar con nosotros. Entonces, el ministro manda una carta a don Helio diciendo que necesita que en 3 meses le aprueben los impuestos, ¿no? Y eso es un desconocimiento total de cómo opera la Asamblea Legislativa. No hay ninguna posibilidad que en 3 meses le aprueben los impuestos. Y ya don Helio ahora ha caído en el otro tema, que es que
convencidos ya ellos de que no han convencido a la gente, valga la redundancia, de los impuestos, ahora pasé ahí a la gente del Banco Mundial y el Fondo Monetario para convencer a los diputados de lo que todos sabemos en este país, ¿verdad? Que hay un déficit fiscal muy serio y que hay que entrarle y que hay que resolverlo. Pero yo no le echo la culpa solo al ministro de la Presidencia. El otro día alguien me preguntó, ¿y usted qué piensa del ministro de la Presidencia? Le dije, mire, el ministro de la Presidencia no puede ser solo todo, ¿verdad? Y yo siento que el problema es que el gobierno en sí no es un gobierno que entienda del manejo político del país, ¿verdad? El presidente está más cómodo en lo que a él le gusta, ¿verdad? Que es la cosa exterior, las relaciones exteriores, los viajes. Pero yo no veo al presidente tampoco haciendo un trabajo político. Si yo no veo a este presidente, como he visto a otros, llamando a la Casa Presidencial, los jefes de fracción, reuniéndose con los diputados, con los líderes políticos. Yo veo una ausencia total de entendimiento político. Y sin eso, nada va a caminar en el país, porque esa es la premisa para que podamos solucionar el problema más serio que tenemos. Si es que vamos a hablar del problema realmente importante, me parece. De eso se trata. Déficit fiscal. Don Vladimir. No, me parece que igual que Rolando, pienso que la dirección del Banco Central está en buenas manos con su presidente y que hay políticas que en ese sentido han creado una confianza nacional importante en los distintos sectores. Sin embargo, hay aspectos en economía que son importantes. Hay un problema de desempleo que ha crecido el desempleo de mujeres, que es muy grave en Costa Rica porque las mujeres ocupan más arriba de un 30% de la mano de obra nacional, y dentro de eso el 50 y pico % son cabeza de familia. Estamos hablando de que más de 300,000 mujeres son el principal ingreso de sus hogares, aun cuando tienen esposo o compañero, de acuerdo a la Oficina de Estadística. Y si aumenta el desempleo de mujeres y si aumenta el desempleo aquí de mujeres cabeza de familia, aumenta el desempleo de familias completas. Entendámoslo así, esto es más grave todavía porque eso incide en la pobreza extrema o en la pobreza. La pobreza no se detiene, se ha mantenido el nivel de pobreza, extrema. En esto hay que tener claro que la masa de pobres varía, eso sí puede variar, pero el porcentual se mantiene y ese es un problema que es importante, que debe atenderse. Hay sectores productivos que han anunciado reducción de mano de obra para el próximo año y entonces en este sentido también uno debería ver al gobierno dando la mano, tendiendo puentes a los sectores productivos, estimulándolos. Hay que entender que más del 90% de la actividad económica del país está en manos del sector privado y ese es un sector que requiere un apoyo y confianza y certeza, que en este gobierno no hay, lamentablemente, certeza en las políticas económicas, en las políticas nacionales, en las políticas de todo tipo. En materia política, yo estoy de acuerdo también en que el gobierno carece de dirección, no hay confianza pública en el buen sentido de la palabra, en términos de sentir uno que va guiado. Puede uno ir guiado a un determinado puerto, pero saber que va a ese puerto, pues es que aquí no sabemos a dónde vamos. Y en ese sentido no es solo el presidente, sino su equipo más esencial. Los dos ministros de la presidencia no se sienten y lamentablemente el ministro de la presidencia con el presidente deben ser como un solo hueso, para decirlo de alguna manera, que cuando habla el ministro de la presidencia uno siente que habla el presidente de la República y hay confianza, y no que aquí el presidente de la República constantemente corrige a los ministros y corrige al ministro de la presidencia, y en ese sentido eso es ir al garete. Y además hay un problema interno en gabinete, que es que los propios ministros, oiga lo que digo, porque esto es cierto y a mí me lo han dicho, a veces tienen que acudir al presidente solicitando audiencia a través de un grupillo de 3 personajes que tiene él a su alrededor. Entonces me parece a mí que ese es un gobierno muy extraño, porque si los ministros, que son sus brazos como un tentáculo, como si fuera un pulpo, digamos, un montón de tentáculos,
no pueden acudir directamente al presidente en consulta o para tomar decisiones, me parece que esta es una mala señal para el país todavía, de que estamos con gente que no sabe dónde está parada, en qué nave está montada, para dónde conducir este barco, y me parece que eso es muy grave desde el punto de vista político, por la incertidumbre que eso provoca. Algunas cosas que resultan, a veces resultan, por decirlo, a lo tico de chiripazo, por chiripa, ¡pum!, salió. No es el caso del Haya. Aquí había un equipo, aquí había un equipo de gente trabajando. Dichosamente el gobierno mantuvo el mismo equipo jurídico, la dirección jurídica de la Cancillería ha estado bien, el ministro Ugalde, el embajador Ugalde ha sido extraordinario en eso, y el equipo, el director jurídico de la Cancillería también. En fin, ahí hay un equipo muy valioso. Y eso no tiene que ver solo con este gobierno, es con toda la gente que ha estado a cargo de esa defensa. Pero esto, digamos, no fue chiripa. Chiripa ahí fue, digamos, el resultado de la sentencia, porque más o menos creíamos que iba a ser más salomónica y resultó muy favorable en términos casi totales a nosotros. En materia de educación, me parece que siguen arrastrándose algunos problemas importantes todavía con el pago de las planillas, donde se están sobrepagando todavía salarios que no se corrigieron aun cuando este gobierno asumió su mandato en medio de una huelga que tenía problemas que después descubrieron que habían sobresueldos y un montón de cosas. Lo único bueno en ese sentido es que se han mantenido los comedores escolares abiertos en este periodo de vacaciones. Me parece que es una buena señal. Sigue habiendo un déficit importante desde el punto de vista de la docencia, porque en noviembre terminan las clases realmente, aunque sea en diciembre que se cierra el ciclo. De hecho, cuando terminan los exámenes, ya los muchachos van a hacer nada a la escuela o a los colegios, y los profesores hacen nada también en los colegios. Si se está cumpliendo con los 200 días, deben ser 200 días efectivos, reales, ricos de aprendizaje en aula, y eso tiene que corregirse de alguna manera, y tiene que haber una cuestión. En materia laboral, me parece que el gobierno se ha puesto las pilas en términos de mandar señales de frenar la negociación de convenciones, de frenar la negociación de nuevos privilegios mediante las convenciones de trabajo. En eso hay una señal ahí, pareciera muy clara y muy contundente. Hay que ver qué efectos tiene eso. Bueno, en esta Asamblea Legislativa se han aprobado recientemente 2 códigos muy importantes. De repente se aprueba. El procesal civil nuevo y la reforma del procesal laboral, donde se llegó a un acuerdo político de dejar el capítulo de las huelgas como había que hacerlo desde el puro principio aparte, porque eso se sigue regulando por el actual Código de Trabajo, y avanzar en las cosas positivas que esa legislación tiene. Ahí hay pendiente uno todavía sobre cosas agrarias y otras cosas que tendrá que verse. La parte de impuestos, me parece que es importante recalcar lo que señaló Rolando. No hay plazo corto para este gobierno en eso. Solo en este periodo, ya diciembre, los próximos 15 días, ya la Asamblea no trabaja, y el mes de enero tampoco trabaja por las elecciones municipales, y regresamos hasta el 8 al 6 de enero, por ahí 6 de enero, Día de Reyes. Tal vez nos regalen algo la Asamblea Legislativa, que será el balance de las elecciones, pero se ha perdido mes y medio en eso. Y ya ayer, o la víspera de que cerrara el Congreso, la misma Asamblea, el mismo Poder Ejecutivo retiró una serie de proyectos, no para cerrar el periodo legislativo, porque viene de una violación constitucional, creo yo, de los diputados, de establecer una ruptura del trabajo legislativo convocado por el Poder Ejecutivo, cuando ellos, desde antes de que esas sesiones se establecen ya un periodo de vacaciones. Me parece que ahí hay una ruptura constitucional que debe atenderse mejor. El gobierno les retiró los proyectos ahora. Una parte. Para facilitarles que se fueran a vacaciones. Bueno, eso fue lo que pasó. Pero ya estaba tomado el acuerdo de las vacaciones desde julio. Eso siempre lo negocian al final. Debiera ser así como usted lo dice. Yo quiero rescatar algo importante de lo que ha mencionado Vladimir, y que yo creo que es una cosa ejemplar en este momento, y que puede servirnos para construir cosas hacia el futuro. Y es lo que ha sucedido con el fallo de La Haya, porque muy bien ha dicho Amelia y muy bien ha dicho Vladimir, ese es el producto del trabajo de un equipo de gente seria, a quienes no les importó el aspecto político, exacto, sino que trabajaron con un criterio nacional.
Esta es una demostración para el país de que cuando se trabaja con criterio nacional y cuando se pone al frente de los problemas a gente capaz, este país tiene condiciones maravillosas para poder obtener una sentencia que, como dice Vladimir, es por encima de todas las expectativas, ¿verdad? La sentencia de La Haya rompe con todos los paradigmas, ¿verdad?, en sentencias de tipo internacional, porque nunca, ni nosotros mismos, los costarricenses, creíamos que íbamos a obtener un fallo tan contundente. ¿Pero por qué es eso? Bueno, porque al frente de eso, hasta un diplomático extraordinario que en este país le debe un reconocimiento que nunca le ha dado, que se llama Edgar Ugalde. Sí, Edgar Ugalde es el cerebro de todo este proceso, señores, y es una mezquindad no reconocerle a él todo el mérito que tiene. Pero además, ahí hubo gente muy capaz. Cuando estuvo Jorge Urbina, trabajó muy intensamente en eso. Sergio Ugalde es un hombre muy valioso. Arnoldo Brenes es un equipo. Había un equipo ahí en la Cancillería que se mantuvo. Esas cosas son las que el país debe mantener. Es muy lamentable cuando usted ve que llega un gobierno, por ejemplo, y desmantela, como desmantelaron hace unos años el equipo de comercio exterior de este país, ¿verdad? Entonces eso es echar para atrás, ¿verdad? Con una mezquindad política que Costa Rica no debe ser objeto de eso. Esto es un ejemplo, y esto es un ejemplo que le debe servir al gobierno, sí. Porque ¿qué es lo que el gobierno necesita conseguir para que esto que va mal se mejore? Tiene que conseguir un acuerdo nacional. Este país necesita, yo vengo diciendo esto hace años, y bueno, no me ponen mucho caso, yo creo, o yo no sé si será que es muy difícil. Este país, si no hace un acuerdo nacional sobre cosas básicas, sobre cosas fundamentales, no vamos a salir adelante. Cada día el costarricense, y me disculpa doña Amelia, ya termino, cada día el costarricense fracciona más su voto. Cada día hace más difíciles las cosas. Cada vez en la Asamblea Legislativa hay más fraccionamiento. Consecuencia de ello, cada vez es más necesario un acuerdo político para poder caminar. La economía, don Gerardo Corrales. A ver, doña Amelia, es interesante y como decía alguien por ahí, un pesimista siempre ve una amenaza en una oportunidad y un optimista siempre ve una oportunidad en una amenaza. Yo quisiera ser optimista, esto lo dijo Winston Churchill hace muchos años. Si bien coincido en cuanto a que el Banco Central da, digamos, tranquilidad, sobre todo en la figura de don Olivier Castro, a quien yo merezco mucho respeto, sí hay algunos temitas que desde el punto de vista del sector productivo preocupan, y sobre todo el tema de competitividad, ¿verdad? La competitividad de este país. Este país se ha hecho muy caro, ¿okay? Muy caro. Y nosotros dependemos de la inversión extranjera directa y dependemos de la inversión local para que se genere empleo, que es quizás la variable, coincido con don Vladimir, que está perdida en este gobierno. Hay un énfasis, en mi criterio, demasiado en el control de la inflación. La política monetaria está totalmente supeditada al control de la inflación. Y el tema de la competitividad, el tema de la generación de empleo, el Banco Central ha dicho, eso no es un problema mío. La ley me dice claramente que mi objetivo prioritario es la estabilidad de precios y hasta ahí. Cuando uno ve un Banco Central Americano, una FED, que tiene al mismo nivel las dos variables. El tema de la inflación, sí, claro, que es el impuesto más grosero, pero también al mismo nivel la generación de empleo, la promoción del empleo. Y aquí esa variable, el central ha dicho, eso no es un problema mío, es un problema de gobierno. ¿Y quién dice que un gobierno con un faltante de ingresos va a poder atender el tema de empleo? Aparte de que ya tenemos la experiencia de que el empleo que se genera en el sector público no es productivo, no genera valor, destruye valor. Entonces yo sí estoy preocupado como banquero en el sentido de que lo decimos así como a calladitos en cuanto a que hay un riesgo latente en cuanto a la viabilidad de algunas empresas de este país. Yo no quiero causar temor, ni mucho menos, pero sí preocupa cuando un Intel dice me voy, y me voy porque Costa Rica es muy caro y me voy para Vietnam. Allá se puede producir mucho más barato. O cuando una compañía que hoy dice uno, Mave, la gente tal vez no entiende, pero es Atlas, la compañía que fundó hace muchos años don Richard Beck en conjunto con otra gente visionaria, se va del país y se va para Colombia, ¿okay? Porque allá en Colombia se puede producir más barato que aquí en Costa Rica. Claro, nosotros tenemos una ventaja competitiva tremenda. El clúster médico de fabricación de equipo médico de precisión va creciendo al 40% en términos reales. Pero ahí, ¿qué es lo que se contrata? Gente técnica
operarios especializados, donde la otra preocupación mía, que yo soy producto de eso, es el modelo educativo nuestro, la calidad de la educación que está dando este país, donde lamentablemente uno ve una separación cada vez más grande entre la educación privada de aquellos que podemos pagar para que nuestros hijos tengan educación de primer mundo y aquellos que lamentablemente la educación pública no les está satisfaciendo y no está formando a los muchachos en lo que el modelo de crecimiento está demandando. Quiero gente bilingüe, quiero gente en la nube que sea digital, quiero gente con pensamiento global, y nuestros muchachos de colegios públicos ni siquiera tienen computadoras, ni siquiera están terminando su educación secundaria, y desde el punto de vista económico lo que uno ve es un sector agrícola decreciendo, no de ahora, viene prácticamente los últimos 2 años a una tasa de decrecimiento del 6%, 7% por año. Eso es bestial. Y lo que está tirando a la calle es gente que no tiene esas cualidades para ir a trabajar en un call center, para ir a trabajar en un centro de servicios compartidos o lo que llaman un share service, y entonces toda esa gente se está quedando desempleada. Decimos 10% de tasa de desempleo, pero ese es el promedio. El problema está que cuando uno lo separa por quintiles de hogares, en el quintil más bajo de ingresos, la misma cantidad de hogares, la tasa de desempleo abierta es del 22%. Esa es la magnitud del desempleo crítico que este país está viviendo. Entonces, Costa Rica, y aquí pues don Rolando y don Vladimir, que son los expertos en política, ha sido distinto a los países centroamericanos por la preponderancia de la clase media, de la cual yo soy producto. Y nos diferenciamos de un Salvador, de un Guatemala, ¿verdad?, el resto de Centroamérica, de un Honduras, por la importancia que se le dio a la clase media. Lamentablemente yo tiendo a pensar que es cada vez más difícil para la clase media, para la clase baja, porque sí el modelo ha llevado a una consecuencia de desigualdad. Los niveles de desigualdad han venido creciendo, el coeficiente de Gini ha venido creciendo. Y entonces lo que uno, pues, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista económico, lo que ve es no está ahí. O sea, el diagnóstico es clarísimo. El país tiene un problema seriosísimo, que es el déficit fiscal, que ya lo mencionó don Rolando Laclé. Pero aquí, desde el punto de vista de Zapote, desde el punto de vista de Cuestamoras, les vale. O sea, ¿cómo es posible que Liberación Nacional haya firmado el presupuesto, sabiendo uno que es urgentísimo una señal de contención del gasto? Y lo que sucede ahora es que ya las agencias clasificadoras de riesgo, que se llama, ya no nos creen. Ni Fitch, ni Moody's, ni Standard & Poor's creen en Costa Rica, en sus políticos, porque no toman acciones, no toman medidas estructurales. Y entonces, ¿de qué dependemos? De unos bonos chinos. Y ya anda el run que la carta de los chinos fue contundente. No queremos meter un 5 en Costa Rica. Ya no es run, es oficial, ¿no, Gerardo? Y no llegamos a marzo. Es un run oficial. Las finanzas públicas no llegamos a marzo. Eso es lo que yo escuché. No, la caja chica no nos permite llegar a marzo. Y entonces ahora anda el ministro corriendo a ver si el sector productivo me apoya más impuestos. O como dice don Alan, más voluntarios. No se llaman voluntarios, se llaman impuestos. Obviamente el sector productivo hace un año, y estuvimos a punto de llegar a un toma y daca, decir, ok, vamos a asumir más impuestos, nosotros como sector productivo. Pero señor sector público, muéstreme su plan de contención de gastos, muéstreme el proyecto de ley de empleo público, muéstreme el proyecto de ley de garantías económicas, y la reacción del ministro de Hacienda, y aquí Alan estaba conmigo, ustedes no me pueden condicionar nada. No me condicionen absolutamente nada. Entonces, no hay colmillo político. Yo siempre lo escuché de don Eduardo Lizano, que decía, cuando yo voy a negociar, quiero lograr 2, y por lo tanto llevo a la mesa 3, porque voy a ceder 1, ¿verdad?, para lograr mi 2. Pero aquí no, aquí se quiere todo, impuestos, y no hay señales, ¿verdad? Lo importante aquí son las señales de que hay claridad del problema, y entonces ese viaje a Cuba a todos nos tiene molestos. ¿Cómo es posible que se vaya toda esa cantidad de gente a Cuba, que son 14, no sé cuántos millones de colones? Pero es el mensaje. Cuando en una compañía, en una familia hay un problema de gastos, el primero que da el ejemplo es la cabeza. Es el padre, es la madre de familia. Eso no está pasando en Costa Rica, y lamentablemente se está creando una ola de falta de credibilidad hacia afuera, y la economía no espera. La economía se ajusta. Yo no quiero causar temor, pero si nosotros no tomamos una acción inmediata, por algún lado, tasas de interés, tipo de cambio. Tipo de cambio.
eso va a explotar, definitivamente eso va a explotar. Yo pues soy economista y digo, la economía no espera, la economía por sí sola se ajusta, por algún lado se ajusta, y si no es entrándole a los ingresos y a los gastos simultáneamente, vía tipo de cambio, vía tasa de interés y al final desempleo, lo vamos a pagar. Don Alan Saborío, veo que todo el mundo habla del déficit fiscal, de los impuestos, bueno, esa es su especialidad. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo estamos dejando el 2015? No deja de ser simpático que un tema tan desagradable como el de los impuestos en este país se toque un día sí y otro también. Pero yo quería apuntar antes de hablar de impuestos y de lo que el gobierno está tratando, pero que definitivamente no ha podido hacer, que hay otros temas que, además de tipo de cambio en materia de competitividad, la verdad es que son complicados pensando a futuro. El tema de infraestructura. La verdad es que con las tarifas eléctricas que tenemos, con el tipo de cambio que se ha venido sosteniendo, es muy difícil competir. Pero si a eso le agregamos que tenemos más de un año y algo de haberse aprobado aquella ley que permitía más rápidamente ejecutar proyectos o préstamos del BID, y no se ha hecho absolutamente nada. San José, San Ramón, no se ha hecho absolutamente nada. Es que ni siquiera se ha adjudicado la figura del fiduciario para entrar a construir el proyecto, y se está hablando ya de otro fideicomiso para Cartago. Pero veamos que también en el tema de infraestructura y en competitividad en general, la verdad es que la situación está muy complicada. En materia de déficit, yo tengo la sensación de que nos vamos a llevar una sorpresa desagradable en enero. Si ustedes recuerdan, el gobierno se creó una retención del 2%, unos 70 y pico en términos reales, un adelanto de impuesto de renta con las tarjetas de crédito. Y resulta ser que ese adelanto se ha venido contabilizando, bueno, estaba presupuestado como ingreso corriente. Pero resulta ser que ese ingreso corriente se reversó el 15 de diciembre cuando se presentaron las declaraciones de impuestos sobre las utilidades, de impuestos sobre la renta, porque era un crédito, era una retención que tenía que aplicarse al impuesto. Entonces, el cuentito de que la recaudación ha venido incrementándose por encima del gasto, yo creo que va a tener que ser cuestionado, y creo que van a tener que enmendar esas cifras en enero, lo cual hace mucho más preocupante el tema. Y aquí el asunto es que la solución pareciera ser que no es que pareciera, es un diálogo de sordos. Hay un grupo de gente que habla que la solución tiene que venir única y exclusivamente por el lado de gasto, y otra gente que dice que viene solamente por el lado del ingreso. Y aquí estos son los que están básicamente en gobierno. Entonces, son dos tesis que bajo ningún concepto se comunican. Yo siento que en este país tenemos que hacer algo en materia de impuestos, se tiene que generar algún tipo de ingreso adicional al gobierno, siempre y cuando esté condicionado a reformas sustantivas en materia de gasto. Y yo siento que lo que deberíamos de hacer en este país, igual como lo sugirió en algún momento Rocío Aguilar, como lo ha venido comprando muy firmemente Otón Solís, yo siento que cualquier reforma en materia de impuestos tiene que venir acompañada con métricas que condicionen la entrada en vigencia precisamente de estos impuestos. Si usted quiere, por ejemplo, un incremento en la tarifa de impuesto de renta que se va a convertir en IVA de un 2%, eso significa que usted tiene que disminuir en términos reales el peso del empleo en el gasto público. O no simple y sencillamente que usted tiene que tener presentada una ley de pensiones o una ley de empleo público, sino que esas leyes tienen que estar aprobadas simultáneamente, porque de lo contrario no puede haber subida en el tema de los impuestos. Pero véanse que además la experiencia en materia de impuestos, de manejo legislativo, como bien apuntaban don Rolando y don Vladimir, ha sido realmente penosa. El proyecto de fraude fiscal, que yo digo que lo único bueno que tiene es el nombre, porque políticamente es complicado, ¿verdad?, oponerse a un proyecto que combate el fraude fiscal, pero el manejo de este proyecto en la Asamblea Legislativa ha sido realmente penoso. Se incluyeron una serie de elementos dentro del proyecto que se sabía que eran absolutamente excesivos y que tuvieron que eliminar. Se incluyeron dentro de un proyecto de fraude fiscal reformas a la ley de impuestos sobre la renta, que no tenían nada que ver, cuando al mismo tiempo hay un proyecto de reforma del impuesto sobre la renta. Y lo último, Gerardo conoce muy bien esto, lo último que tuvimos es cuando se llega y se dice delante de 10 diputados y no sé cuántos presidentes de cámaras del sector empresarial,
que hay una serie de requisitos que realmente no son requisitos para ingresar a la OCDE y que eso tiene que ser reformado en el proyecto de fraude fiscal, como es el caso del registro de accionistas, que no es un requisito como lo han venido afirmando, sino que lo que hay que es modificar, perfeccionar los registros que ya de por sí existen en el seno de las empresas. Y vean que el manejo ha sido poco afortunado cuando se pretende, yo no sé, es un sueño, ¿verdad? Es como un sueño de Navidad, que en abril y marzo-abril esté aprobado la reforma de renta y la reforma de IVA, cuando ya de por sí han hecho complicada la negociación. La última vez que se habló de IVA en este país, se había negociado con todos los sectores y había reglas básicas. En el proyecto que se presenta ahora a la Asamblea Legislativa, resulta ser que toda la negociación que había durado más de un año en el gobierno anterior, simplemente se desechó. Se echó por la borda y se comenzó de cero. Entonces el gobierno, además de que no ha hecho el trabajo en la Asamblea Legislativa, va a tener que ir a buscar sector por sector para rescatar una negociación que ya estaba terminada hacía muchísimo tiempo. Y cuando se había partido del entendido de que la reforma se hacía de esa base negociada con el sector privado hace años. Y la reforma de renta, que es una reforma relativamente más sencilla que las últimas dos que conocimos, fue complicada cuando los elementos importantes de esta reforma estaban siendo presentados en el proyecto de fraude fiscal. Es como una antología de una forma extraña, para ser muy respetuoso, de hacer las cosas, donde pareciera ser que el nombre del juego es que yo no quiero, el tema de gasto no es conmigo, el tema de gasto no es mi responsabilidad, y a mí simple y sencillamente denme la plata, porque ya, como bien decía Gerardo, en abril ya no tengo con qué cubrir gasto corriente. Realmente no creo que los costarricenses estemos en posibilidad real de ver con optimismo el año que viene. Vamos a hacer un ejercicio. Bueno, primero les voy a preguntar del 1 al 10 cuánto hemos avanzado, porque me parece un reprise de mi programa de fin de año del año pasado y me preocupa todavía con elementos más serios, ¿verdad? Entonces, ¿qué calificación damos al avance entre el año pasado y y este año? Puede ser, además de 1 a 10, puede ser un poquitito menos, como un menor. A ver, ¿qué? ¿Hemos avanzado? ¿No hemos avanzado? ¿Cómo lo calificamos? Porque después les voy a pedir a estos señores que saben de lo que están hablando, ¿cómo aterrizaríamos lo que hay que hacer en el 2016? Esta es una mesa de trabajo. Yo le pedí al presidente que escuchara por si quería participar. Él está en el SICA en Honduras, muy complicado. Le pedí al presidente del Banco Central y le pedí a don Helio Falla y ellos me dijeron, no, doña Amelia, no vamos a participar. Nosotros queremos un programa para nosotros dos solos el otro año. Yo le dije, con mucho gusto, yo no tengo por qué decir que no, pero voy a utilizar todos los elementos que estos señores nos están dando aquí. Tengo algunos diputados que quisiera, si nos queda el tiempo, pedirles su opinión, pero cuando volvamos vamos a hacer eso, señores. Si ustedes tuvieran que estar tomando las medidas del 2016, marcando esos grandes proyectos y ese cambio de actitudes, y si echamos un ministro o si dejamos 3 o si se trata de eso, no sé, la verdad, ustedes son independientes de plantear lo que quieran a los costarricenses. Señores, esto se pone más interesante cuando estamos en la pausa comercial. Pero en fin, les decía que califiquemos si se ha avanzado o no. Nada querían calificar, parece que la nota es bastante mala. Pero, ¿qué haríamos en una mesa de trabajo si pensáramos en cómo cambiar las cosas, hablando de cambio, para el 2016? ¿Qué necesariamente tendría que hacer el gobierno, tendría que hacer el presidente, tendría que hacer la asamblea, tendría que hacer el país? No sé. Así que, señores, vamos peloteado aquí. El que quiere interrumpe chiquitico. Una importación masiva de audífonos. Le salió lo a la abuela. No, sí. A ver, tiene que gobernar. Tiene que ponerse a gobernar. ¿Y qué significa Ese es el eso? gran problema. Hay que ponerse a gobernar. ¿Qué significa? Sí, hay que ponerse serios, ¿verdad? Hay que empezar a ver cuáles son las cosas de fondo que este país tiene pendientes. Aquí se han dicho muchas cosas importantes. Yo he alabado la política del Banco Central, pero coincido con Gerardo, que sabe más que yo, por supuesto, de esto, que el tema del tipo de cambio hay que entrarle, ¿verdad? Este país cada día es un país más caro, ¿verdad?
es menos competitivo. Cada día eso es un tema que se hace más difícil y que en algún momento el Banco Central, que se ha empeñado en no entrarle a ese tema, ¿verdad?, con el argumento de la inflación, pues tiene que llegar a entender, ¿verdad? Aquí los turistas no van a volver, ¿verdad? Miren, señores, aquí es más difícil más caro salir a un restaurante a comer que en Miami. Y eso no puede ser así, ¿verdad? Entonces, ahí eso hay que entrar. Alan ha planteado un tema fundamental, de fondo, que es el tema de la infraestructura. ¿Cómo es posible que el gobierno tenga los recursos que tiene, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cómo es posible? Y no estén haciendo en materia de infraestructura absolutamente nada. Nos vamos aquí en proyectos, con todo el respeto para la gente de San Ramón, pero señores, la carretera de San Ramón no la pueden hacer unos poetas de San Ramón, tienen que hacerle ingenieros, hay que ponerse serios, señores, en este país. Pero aquí estamos en eso, vamos a un fideicomiso, hagamos la cosa en San Ramón y un señor ahí decía... Pero no hacemos ni lo uno ni lo otro. No hacemos porque, Amelia, porque las cosas hay que hacerlas en serio. Porque para construir una carretera se necesitan ingenieros, se necesita una empresa constructora, se necesita gente que sepa de eso. O sea, con todo respeto, me parece magnífico la lucha que dio la gente y todo, pero ahora hay que ponerse serio. El gobierno tiene que acompañar a esa gente, ponerle los técnicos, ponerle los economistas, pero no es decir, mire, vamos a hacer un fideicomiso. Ya todos los bancos se están retirando del fideicomiso. Ahí está Gerardo Testigo. ¿Por qué? Señores, porque ese es un negocio muy complicado, ¿verdad? Porque es un negocio muy complicado y no es decir, vamos a hacer un fideicomiso y punto. No, la cosa es más seria. Ahí tenemos en materia de infraestructura cosas que hay que hacer muy importantes. No estamos haciendo nada. Aquí tenemos, otra vez volvemos al tema, que entrarle al problema fiscal. Pero para entrarle al problema fiscal no es, mire, de aquí a febrero apruébeme los proyectos. No, hace un año y pico el gobierno debió empezar a trabajar en el tema. Es el tema de escucharse. Mire, uno no puede por decreto, uno puede más bien por decreto ordenar que amanezca a las 2 de la madrugada. Pero indefectiblemente va a amanecer a la hora que amanece, a las 5 de la mañana. Y es un poco lo que ha venido ocurriendo. Se les ha dicho hasta la saciedad, esto no va a pasar, esto está mal planteado, pero simple y sencillamente no se escucha. Es el tema de los audífonos. Yo creo que deberíamos de empezar por podernos escuchar, pero no solamente lo que queremos que nos digan, sino la verdad. Bueno, aquí está pasando una cosa también complicada en los últimos meses del gobierno, y es que el gobierno se ha empezado a comportar un poco como prepotente, ¿verdad? Y eso no era el inicio de este gobierno, ¿verdad? Pero ahora yo he empezado a sentir eso, ¿verdad? Ahora ya empiezan a molestarse mucho con la crítica, ¿verdad? Entonces, estoy un canciller que le preguntan, ¿cuánto vale el viaje a Cuba? Y dice, yo no sé cuánto se paga el uso en el ministerio. ¿Qué es esa falta de respeto, contestar eso? Y esta otra cosa del ministro de Comunicaciones, de que la gente de a pie no entiende el viaje a Cuba. Esas cosas son las que un gobierno no puede hacer. El gobierno tiene que escuchar, como dice. Bueno, pero le voy a interrumpir. Un viaje a Cuba en que nadie le dio importancia al presidente, nadie le dio importancia a Costa Rica, vea quién lo recibió, vea que lo despidieron y apareció Raúl, porque seguro le dijeron, Raúl, anda a asomate porque el presidente se está yendo sin que nadie importante lo reciba. O sea, eso también ya lo dije yo. Sí. Pero bueno, el tema aquí, para ya terminar yo en mi parte, es que hay que ponerse a gobernar, señores. Y hay muchas cosas que hay que hacer. Pero para eso lo primero que tenemos que hacer son dos cosas. Primero, entender que tienen un problema serio. Entender que no tienen fuerza política para hacerlo solos. Hay que comprender, el gobierno tiene que entender que el presidente Solís obtuvo 1.300.000 votos, pero que el proyecto político que él representa, o el PAC, no obtuvo eso. Obtuvo una minoría parlamentaria que lo obliga a haber sido desde el primer día un gobierno de conciliación. El presidente debió haber buscado al día siguiente al Partido de Liberación Nacional, que tenía mayoría en la Asamblea Legislativa, y haber hecho un arreglo político con ellos. Y después de eso, como consecuencia, iba a hacer un arreglo con la unidad y con los otros grupos políticos. Pero prefirió coger otro camino, el camino del enfrentamiento. Acaban de decir aquí mis dos compañeros y amigos el tema del tema fiscal para ejemplarizarlo. Ya había un acuerdo en el gobierno de doña Laura sobre las bases como esto podía caminar. ¿Qué hizo este gobierno? Llegó y lo tiró a la basura. Al contrario de lo que se hizo, volvemos al tema con lo de la Haya. Por eso yo quiero resaltar lo de la Haya, porque la Haya marcó un criterio nacional que es lo que este país tiene que recuperar. Mientras no recuperemos un criterio de unidad nacional para enfrentar los problemas, vamos a seguir en lo mismo. Entonces, ya termino, Amelia. El año pasado
Dijimos lo mismo que estamos diciendo. Ah, sí, don Gerardo. Yo tengo mucho respeto por la edad, entonces no puedo interrumpir a personas que hablan. No, vea, a la pregunta que usted hace de la calificación de 1 a 10, ¿verdad? Yo cuando estudiaba me cambiaron ese sistema por uno de excelente, muy bueno, bueno, satisfactorio, insatisfactorio y marginal. Ajá. Yo diría insatisfactorio, Ok. rondando a marginal. Ok. Porque este pueblo esperaba un cambio, que era lo que hablábamos ahora. No hay tal cambio. Yo siento que más bien vamos para atrás, vamos para atrás. Y desde el punto de vista económico, no hay señales de cambio. No hay disposición al cambio. ¿Quiénes están esperando? Las agencias calificadoras lo han advertido N veces. Dígame cuál es su propuesta de reforma fiscal, que es una fórmula de ingresos y de gastos. ¿Ya? Así, efectivamente, ahí está el tema del IVA, está el tema de renta global, pero dígame desde el punto de vista de gastos, porque la única forma de llegar a un consenso, a una negociación con el sector productivo. Si yo fuera el presidente o la presidenta y le dijera, mira, Gerardo, sos un muchacho, por eso te tengo aquí, porque sos un hombre muy serio, porque conoces del tema, porque tenés clara la cosa. Decime qué hago, porque yo soy el que tengo que tomar medidas aquí y no las estoy tomando. La gente me dice que gobierne, o sea, ¿qué hago? Decime, porque yo que presidente estaría así en esa mesa, con el pelo parado. ¿Qué hago, Gerardo? Así como, decime, ¿qué hago? Como mencionan en el tema de la Haya, callado pero efectivo, un Edgar Ugalde lo que ha hecho es liderazgo, con experiencia y conocimiento. De igual manera, yo creo que aquí se requiere un equipo, ¿verdad?, de liderazgo que incluya a los partidos políticos, que incluya al sector productivo, los sindicatos, y decir, bueno, ¿cuál es el proyecto país? ¿Cuáles son las 2, 3 metas fundamentales que como país requerimos? Tiene que estar el déficit fiscal, ingresos y gastos. El tema de la competitividad tiene que estar ahí, ¿verdad? El tema de la seguridad jurídica. ¿Cuál es mi preocupación? Bueno, que para fortuna nuestra, ¿verdad?, a nivel global hemos estado en una etapa de tasas de interés internacionales súper bajas. Se acabó. Se acabó. Ese periodo de tasas de interés bajas se acabó. Ya subió la Yellen 25 puntos base, 0.25% de la tasa de referencia, y lo que se espera es que eso continúe. En segundo lugar, para fortuna nuestra, nadie esperaba los precios del petróleo por debajo de 50, 40 dólares. A 31 está llegando. ¿Qué sería de este país, verdad, si tuviéramos los precios de 100 dólares, 120 dólares? ¿Verdad? Fatal. Entonces yo creo que el tiempo se nos acaba. Hay una película que se llamaba Cuando el destino nos alcance. Claro. El año pasado uno esperaba ya una propuesta concreta del gobierno, don Rolando lo decía muy fuerte, seria. Póngase serio. Yo me cansé sinceramente de ir a Zapote, porque se decía, no, es que el problema es el ministro de la presidencia. Bueno, cambiaron el ministro de la presidencia. ¿Y qué ha cambiado? Nada. Los diputados se siguen quejando que no hay comunicación, que no hay interacción con Zapote, y el tiempo pasa. Y otros sí están haciendo el cambio, otros países sí están haciendo el cambio. Y entonces uno ve Honduras, lo pueden criticar y demás, pero ahí va Honduras ya con un tema fiscal resuelto. Uno ve el tema de Panamá, uno ve Nicaragua. Nicaragua, sí, va a decir yo. En Nicaragua es impresionante, los empresarios de aquí le dicen a uno, mira, fui a Nicaragua y ahí me ofrecieron y me cumplieron. Entonces estoy seriamente pensando irme para Nicaragua, es mucho más barato, molestan menos, la tramitología o la tramitomanía no existe. Aquí es imposible. Les voy a poner un caso muy puntual que aquí el señor conoce. En vez de premiar a los grandes contribuyentes, yo recibo una carta la semana pasada de la tributación, donde una compañía que es una tenedora de acciones, que no genera mayor actividad, me advierte el director de la tributación que tenga cuidado, porque si no pago impuestos en el 2015, algo me va a pasar. No tiene que contestar la carta. Yo tragué fuerte y le digo, mire señor, o sea, hacia mis es una clientes, amenaza, no tiene que, no tiene que. ¿no sabe usted que este grupo está pagando 40 millones de dólares al año en impuestos? Entonces más bien deberían aplaudirnos. Qué bien que le va bien a usted, porque en el momento en que le vaya bien al sector privado, en el momento en que la producción crezca, los impuestos crecen. Hay una relación ahí proporcional directa entre crecimiento económico, generación de empleo, generación de impuestos. No, es garrote, es garrote, es garrote, y por ahí no vamos para ningún lado. A ver, don Vladimir. Los números reales de apoyo del gobierno son los números de febrero del 2014. Eso fueron 500,000 votos.
Lo que sucedió en abril, donde se produce una votación de 1.300.000, ese fue un efecto secundario porque solo habían 2 candidatos después de que habían 9 o 13, no me acuerdo, y había que escoger entre 2 y la gente terminó escogiendo a uno de esos para que no quedara el otro. Y eso produjo una borrachera política en quienes ganaron y no han salido de esa borrachera. Siguen, no sé, ni siquiera es una resaca, siguen en su borrachera emocional de pensar que tienen ese músculo político que no existe. Esa parte está totalmente atrofiada desde el punto de vista muscular para el gobierno. El gobierno no tiene fuerza, no tiene músculo político, pero tampoco tiene el asiento que le produjo el resultado ni siquiera de abril, porque al final de cuentas se percibe como un gobierno débil, como un gobierno inepto, como un gobierno incapaz, como un gobierno sin derroteros, como un gobierno sin inteligencia emocional política. Y esa inteligencia emocional política produce que ni siquiera tengan una relación importante entre el poder ejecutivo y la fracción parlamentaria de su partido, donde además de que están ahí mismo con su pleito interno, no tienen la comunicación y tienen meses de no comunicarse, dicho por los propios diputados del PAC. Y los aliados del gobierno, ¿verdad?, también tienen crítica pública en ese sentido de la incomunicación que hay. Y si se trata de aliados, uno podría decir, el gobierno debe tener aliados, ¿por qué no? Claro. Si la alianza no es perversa en el buen sentido político. Y en la vida nacional hemos construido, digamos, mucho del desarrollo democrático nacional gracias a alianzas políticas. El gobierno es tan débil en este momento que para las elecciones municipales no está inscrito en todas las municipalidades del país. Solo Liberación y la Unidad Social Cristiana tienen casi el 60% de todas las inscripciones, para decirlo globalmente. Si se suma el gobierno junto con el PAC, suman el 75%. Imagínense que ahí estamos débiles. La alianza que se estableció entre gobierno y el Frente Amplio son solo 4 cantones, donde van en coalición. Entonces ahí uno siente que esa también es una alianza estupendamente débil. Hubiera sido más honesto desde el punto de vista político que hubieran hecho una alianza en coalición conjunta, PAC, Frente Amplio, y van juntos, como hicieron en el año 43 los comunistas y Calderón, y fueron con el Bloque de la Victoria. Aquí entran, aquí cada quien va por su saco. Entonces ahí hay todavía una debilidad estructural en el gobierno. Y eso que es un gobierno en ejercicio, es decir, donde uno podría pensar que tendría la facultad para haber inscrito en todo el territorio nacional sus candidaturas, y no, ahí eso demuestra la debilidad política estructural del actual gobierno en materia de atender necesidades ahora locales, pero igual las nacionales. Entonces, yo creo que ahí estamos con un déficit gigantesco que no se está recuperando el gobierno, y entramos en una curva ya descendente, porque ya lo que sigue el próximo año es en descenso hacia el 18, digámoslo así. Ya el ascenso aquí llegó hasta aquí. Ya lo que no se logró aquí, ahora es nada más empezar a ver cómo limpiamos la maleza de lo que quedó y ver que arranca, porque el próximo año ya es prácticamente un año preelectoral, y el 17, ya es el año electoral mismo. Así que ya se acabó esto. Y el gobierno ya no dio síntomas de recuperación, me parece a mí. Eso es lo más grave. Y el equipo de gobierno es un equipo que anda con vendas, en el buen sentido de la palabra. Faltan consensos políticos, falta una dirección de Estado, de gobierno hacia la Asamblea Legislativa en buscar los consensos necesarios sobre una agenda mínima común que pueda resolver problemas. Si la agenda parlamentaria ahora resolvió el problema de 2 o 3 leyes importantes, pues así debería establecerse sobre la base de un acuerdo general nacional común. ¿Cómo es posible que los empresarios, cuando Luis Guillermo se hacía acompañar de empresarios a los viajes a Estados Unidos, aquí les decía una cosa y en Estados Unidos les decía otra cosa? Y actuaba de otra manera y se los traía al suelo. Así no se avanza, así no se maneja un país. Pero uno no sabe entonces si es que el gobierno y el propio presidente no saben ni siquiera
de la temática que le toca atender con los distintos sectores políticos, con los distintos sectores económicos y el equipo que los rodea igualmente. Yo pienso que aquí esta es la parte grave, sustantiva, y que si eso no se corrige, vamos a jugar a la gallinita ciega durante los próximos 2 años con este gobierno. A 2 años, don Vladimir, no se me vaya, a 2 años, a todos. Pero ¿qué pasa con los otros partidos políticos? ¿Dónde está el nivel de discusión política, el nivel de preparación de los partidos? O sea, ¿dónde está la...? Aquí parece que está solo el gobierno haciendo un montón de cosas con las que no estamos de acuerdo, pero nadie está haciendo nada para tratar de cambiar esa realidad. No, yo sí creo que se ha perdido en este país la presencia de los partidos políticos como instrumentos de organización ciudadana, democráticos, donde los partidos políticos elaboren una visión de los problemas principales del país, expliquen al país lo que estos partidos creen que debe corregirse y actúen en correspondencia con sus fracciones legislativas. Porque aquí la fracción legislativa muchas veces ha sustituido al partido político sin pensamiento político. El partido político es, en esencia, una organización de pensamiento político alrededor del cual se organiza la gente con ánimo de que se representen después en gobierno. Aquí estamos sin pensamiento político, sin activistas políticos en el buen sentido de los pensadores, y con gente que lo que tiene son ocurrencias que se llaman políticas, que no son verdaderamente eficaces a la hora de poderse plasmar verdaderamente en resultados. Cuando aquí se han hecho estudios por comisiones que se han hecho desde las comisiones de reforma del Estado hasta la última, la de notables, y se hicieron una serie de observaciones sobre cómo corregir problemas de la administración general, se atendieron nudos que podían resolver problemas y nadie les ha puesto importancia. Partidos políticos, es su tema también, don Rolando. Bueno, yo creo que aquí lo que pasa es que el sector político del país ha ido cada día en disminución, ¿verdad? Fundamentalmente porque, seamos honestos, ¿verdad? Aquí hubo unos años de una persecución a todo lo que fue político que terminó haciendo que la gente no quiera meterse en política. Y en eso los medios de comunicación, algunos tienen una gran responsabilidad, satanizaron la política. Y al satanizar la política, satanizaron los políticos, y como consecuencia de eso, entonces la gente no quiere participar en eso, y como en eso no hay sillas vacías, como decíamos hace un rato, los que ocuparon esas sillas no son la gente con mayor capacidad para hacerlo. Entonces ahí tenemos un problema complicado, ¿verdad? Porque los partidos políticos, como el gobierno y como muchas otras cosas en el país, dejaron de pensar. Dejaron de pensar. En este país, hace unos años, los partidos políticos pensaban, señores, y pensaban mucho. Claro. Había escuelas de capacitación política, claro. Había grupos que estaban fomentando proyectos, había negociaciones entre los partidos sobre temas de interés nacional. Eso también, sobre eso también cayó una maldición, ¿verdad? Los arreglos políticos se convirtieron en un pecado mortal. Y la gente no quiere tampoco, Amelia, que le estén todo el día acribillando su vida. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que también la misma crisis que tenemos ahora en el Poder Ejecutivo y en el gobierno, la tenemos en los partidos. Entonces, no hemos hablado del futuro, pero un día podríamos hacer un programa para preguntarnos, bueno, y después de que se vaya don Luis Guillermo, ¿qué hay? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿A dónde vamos? Yo no tengo la menor idea para dónde vamos, se los digo. Los años que yo he estado en política, y si me preguntan ahora para dónde vamos, no tengo la menor idea para dónde vamos. Aquí nos puede volver a pasar otra cosa parecida a la que nos pasó la vez pasada. Nos aparece un señor ahí y la gente va a decir, este señor es buena gente, ¿verdad? Tiene solo 2 vestidos, porque por él. Porque a eso estamos llegando en este país, por la falta de que tenemos que recuperar la política y tenemos que entender que sin partidos políticos no hay democracia. Eso y en lugar de estar persiguiendo a los partidos y persiguiendo a los políticos y persiguiendo a toda la gente que tiene un interés en la cosa pública, en lugar de estar en eso, deberían estar fomentando eso. Y señores, mucha responsabilidad de esto lo tienen formadores de opinión. Aquí hay algunos medios que tienen mucha culpa en lo que está pasando en este país. Mucha responsabilidad. Y son intocables. Entonces la gente no lo dice. Yo sí lo digo. Aquí hay medios de comunicación que tienen una gran responsabilidad con lo que está pasando. Y no dice cuáles. Bueno, por si estoy ahí.
pues está ya hecha. Sí, no, yo no tengo ningún problema en decirlo. Me parece que la nación durante muchos años se dedicó solamente a destruir a la clase política del país y eso le hizo un gran daño a Costa Rica. Observo, tengo que decirlo con toda sinceridad, un cambio sí, importantísimo y ojalá que se mantenga en el periódico de la Nación. Ha tenido un cambio muy importante en los últimos meses. Y miren, la Nación es un factor en este país. Nos guste o no nos guste, es un factor. Crea opinión pública. Como usted, Amelia, usted tiene una responsabilidad terrible porque usted crea opinión pública en este país. Tal vez usted misma ni se da cuenta de lo que usted significa e influye en la vida del país, porque yo no sé si también todos los medios de comunicación entienden eso. ¿Y cómo se llama? Y hay mucho tiempo se pasaron destruyendo la política. Bueno, afortunadamente, no es su caso, pero afortunadamente los que en algún momento lo hicieron están cambiando y eso es positivo. Yo me siento muy contento. Yo ahora leo La Nación y me siento muy contento de que ha habido un cambio de actitud. Llamemos a los políticos, mientras tanto, a Otón y a Rolando González y a Otto, con los que se puede hablar en la asamblea. No, usted me decía, doña Amelia, que en caso de que me preguntaran, porque me quedé pensando, qué hacer, yo creo que si a cualquiera de nosotros nos preguntan, ¿y cómo va el país? Uno no tiene contra qué medirlo. En una empresa, a usted le preguntan, ¿y cómo va la empresa? Entonces uno tiene unas metas claras, consistentes, que se miden, que se monitorean, y entonces uno dice, bueno, vamos en verde, vamos en rojo, vamos en amarillo. Definitivamente creo que en Costa Rica hace tiempo que nosotros perdimos lo que se llama la planeación estratégica. ¿Cuál es la visión país que queremos? ¿Cuál es la Costa Rica que queremos? No estamos claros. No estamos claros. Segundo, ¿cuál es la razón de ser nuestra? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿De para qué como costarricenses estamos en las funciones que hacemos? ¿Cuál es la estrategia competitiva de Costa Rica? Vamos a competir en función de costos, vamos a competir en función de diferenciación porque tenemos conocimiento, porque tenemos tecnología y en función de eso está todo el aparato educativo, todo el aparato gubernamental. No tenemos. ¿Cuáles son las metas de este país? ¿Cuál es el nivel de gastos? ¿Cuál es la tasa de crecimiento de los gastos? ¿Cuál es el nivel de déficit fiscal que debemos tener? ¿Queremos lograr de nuevo el grado de inversión en los próximos 3 años, 4 años? No hay nada de eso. Y entonces uno no puede, ¿verdad?, saber si vamos bien, vamos mal. Y lo que es peor, no hay un alineamiento organizacional que se llaman las compañías. Somos como Cristóbal Colón. Salió sin saber a dónde iba, nunca supo dónde llegó, supuso que eran las Indias. Y siempre viajó a cosas del Estado, por cierto. Entonces yo creo que ahí es esa falta de liderazgo la que debería, ahora decíamos en el intermedio, ¿quiénes son los líderes de este país? Y a uno le cuesta pensar, como hace 10, 20 años, rápidamente uno decía, hay un respeto absoluto por esta persona, porque tiene conocimiento, tiene liderazgo. Yo me pongo a pensar hoy, y con todo respeto, en el Congreso, cuando un diputado llama a pleito, vámonos a los cacos, a los golpes, ¿qué ejemplo le estamos dando a este país? Ese es el padre de la patria, ese es el país que estamos creando. Hemos perdido todo eso heredado por nuestros abuelos no importa que era médico, que fuera abogado, que fuera economista, tenían un prestigio por su conocimiento, por su capacidad de negociación. La negociación implica ceder para lograr, y todo eso lo hemos perdido. A pesar de todo esto, yo sí creo que los costarricenses sí podemos, ahí está el ejemplo, y a alguna gente no le gusta por el apellido Cristiana Figueres. Lo que hizo Cristiana Figueres no en París es impresionante. Reunió ahí a todos los presidentes del mundo y al final logró acuerdos, metas específicas desde el punto de vista del cambio climático global. Y se le reconoció en París. No es que somos los ticos porque estamos orgullosos de ella, no, se le reconoció en París. El mismo Franklin Chan, o sea, tenemos materia. Yo siento que el costarricense, aquí hay materia gris, aquí hay elemento humano, hay compañías extranjeras invirtiendo en Costa Rica. Cargill está abriendo un centro de servicio compartido, van a contratar 1,000 costarricenses para manejar toda la administración de finanzas, de recursos humanos, ¿verdad?, de tecnología, para toda Latinoamérica, Norteamérica. Bacardí está haciendo lo mismo, Amazon está ampliando su centro de servicio compartido. O sea, sí podemos los costarricenses, pero nos falta esa dirección estratégica, política, liderazgo y ejecución.
Tengo dos políticos, Alan, discúlpeme. Le voy a pedir que no hablen como políticos, por favor, porque es tan general que toda la vida no llegamos a nada. Yo quiero pedirle a don Otón Solís, a don Otto Guevara, estoy llamando a Rolando González. Aquí estamos despidiendo el 2015, abriendo el 2016 con la preocupación de qué tenemos que hacer en ese 2016. Don Otón Solís, buenos días. Buenos días, doña Amelia, y los contertulios, que no sabía quiénes son, pero un saludo. Aquí está don Gerardo Corrales, don Vladimir de la Cruz, don Rolando Laclé, está también Alan Saborío, conversando sobre 2015 Excelente. Y abriendo 2016. Excelente. Pero ¿cuál es la pregunta concreta, doña? Bueno, doña le podría Amelia? preguntar en concreto que una de las fallas que estamos viendo en este país, por lo que no avanza y el gobierno está solo haciendo o deshaciendo, es la falta de partido político, de formación política, de políticos más serios ocupando los lugares que deben ocupar. Sí, yo creo que es cierto. Yo creo que es cierto que el tema del estudio, se ha creído que la política es verbo, es palabra, comunicación. Y todos esos son elementos importantes, pero si no hay nada sustantivo que comunicar, si no hay propuestas, si no hay ánimo, y yo pienso que hay mucho de ese problema. Es decir, usted tiene ahí gente muy capaz, ese panel que tiene ahí, lo que no sabe es que no existe, pero espero que compartan la idea de que la política se ha llenado de gente que no se capacita, que no estudia. Usted lo ve en los debates y las campañas. Si uno dice algo serio y hace una propuesta, eso no tiene respuesta. Lo que se vale es hacer afirmaciones sin sustento. Y la comunicación se ha convertido en un fin en sí mismo, no en una forma de comunicar sustancia. Yo pienso que mucho político en Costa Rica, y a veces siento que parte del gobierno actual sigue como en recreo, sigue como en la campaña, sigue como... no ha entrado a clases, y antes de entrar a clases, quiero decir, a entrarle serio a los asuntos, ya convirtió a la comunicación en un fin en sí mismo. Es decir, el gran tema 101 de la coordinación gubernamental es, mire, ¿qué tiene usted que anunciar? ¿Cómo anunciamos eso? ¿Con qué caras nos sumamos? Y con gente muy poca experiencia. Pues Guillermo es una persona capaz, creo, íntegra, pero ha estado rodeado de consejeros que no saben absolutamente nada. Unos es la primera vez que tienen un cargo público. Yo veo que no conocen la ley de administración pública, no se han leído la Constitución, no conocen la ley de planificación, no conocen la ley de presupuestos públicos, no han leído la ley del servicio civil, y entonces se dicen cosas que no tienen sentidos una y otra vez. Y pasaron, reitero, al mundo de la comunicación, y con contradicciones gigantescas. Es decir, de pasar de decir en un asunto sustantivo, no es un asunto marginal, que el tema fiscal no desvelaba, que no quitaba el sueño, ahora a decir que es emergencia. ¿Por qué no se escuchó un poquito a la gente? No estoy hablando de mí, por cierto, a la gente seria, estudiosa de este país, que viene años diciendo que ese tema hay que resolverlo. ¿Cómo no solo se dice que los impuestos pueden esperar, sino que se envía un presupuesto con un incremento en gastos, excluyendo amortización de deuda, del 13%? Es decir, ¿cómo se cierran esas ecuaciones? Y ahora, lo vemos, ahora hay emergencia fiscal, pero un día de esto se aprobó un proyecto que incrementa el gasto en 17,000 millones, y traté de pararlo con una moción y se me vino el mundo encima, y se aprobó un proyecto para darle a las municipalidades 63,000 millones, es decir, ahí van 80,000 millones de gastos sin ingresos, incumpliendo Constitución, ley de presupuestos públicos, etcétera. Y yo pregunto al gobierno y está de acuerdo con esas cosas. Entonces hay que como enchuflar bien y que haya conexión, y que acometamos problemas. Se acumulan problemas y otros problemas hacia futuro. Estoy seguro que Gerardo Corrales coincide, el tipo de cambio con un desempleo del 9.5, el tipo de cambio sobrevalorado contra el dólar y sobrevalorado contra el euro, porque el euro se ha devaluado totalmente. O sea, nosotros ante Europa hemos perdido competitividad en los últimos 3 años de aproximadamente un 50% por la devaluación del euro contra el dólar y la devaluación del dólar contra el colón en términos reales.
El otro día estábamos en una mesa, un empresario que está tomando la decisión junto con sus socios, no lo conocía, estaba con su esposa, había un grupo, un matrimonio, un empresario que está tomando la decisión de eliminar toda la madera sustentable, ¿verdad? O sea, plantar árboles para después venderlos y seguir ese ciclo. Está tomando la decisión, si no la tomó ya, de quitar totalmente esto y plantar piña. Y le decía yo, ¿pero cómo? Si la piña es una de las cosas que más depreda el suelo, porque es verdad, o sea, no es que yo estoy a favor ni en contra, porque usted cambia. Si no hay una evaluación ya en Costa Rica, ese es un intento que vamos a hacer. Si no, y entonces comienza a explicarme el tema de evaluación. Y le digo, pues usted tiene que buscar una cita al presidente y tiene que decirle que en la práctica vea lo que está pasando. Dice, ya yo hablé con el presidente. Lo juro por Dios, esto me lo dijo ese señor. Ya yo hablé con el presidente y sí, ¿qué quiere que haga? Si a mí en el Banco Central no me hacen caso. El otro día, un grupo de empresarios se reunió conmigo para hablarme y decirme, mire, doña Amelia, estoy a explicarme, yo les pregunto y ellos me contestan. Y le digo, pero ustedes tienen que reunirse y hablar con el presidente. No, ya hablamos, es que el presidente dice que los ministros no le hacen caso. Y lo digo por Dios porque estoy preocupadísima por eso, ¿verdad? Si el presidente quiere, yo le digo quiénes son, por mensaje texto, no tenga problema que yo no voy a jamás a decir una cosa que no me la hayan dicho. Yo digo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya para ir cerrando el tema, ¿verdad? Porque eso es la práctica. Cuando los empresarios que tienen los problemas, esta gente llega y le plantea eso y le contestan eso, ve, si esa para que vamos para otro país o plantemos piña o veamos a ver qué hacemos. Porque si no, aquí no se puede hacer nada. Esas son las cosas que a mí me preocupan, digamos. Don Gerardo Corrales. Sí, bueno, qué dicha que don Otón saca el tema del tipo de cambio. Sí, y aquí porque eso me preocupa mucho, a mí también. Voy a ser totalmente transparente. En el pasado, técnicamente, uno mide la competitividad por el tipo de cambio no nominal, 540 colones por dólar, sino que uno compara ese tipo de cambio y lo afecta entre los precios de los bienes exportables respecto a los bienes competidores de los principales socios comerciales nuestros. Es el tipo de cambio real. Entonces, técnicamente, uno demuestra que en los últimos años, los últimos 10 años, por el tema de la apreciación del colón, el sector exportador costarricense ha perdido casi 40% de competitividad. Ojo, este dato antes de que Colombia, que Perú, que Brasil devaluaran nominalmente 30 y 40%. Entonces, algunos fuimos al Banco Central a plantear este tema, entendiendo, claro, que la ley es muy clara en cuanto a estabilidad de precios, entendiendo el inflation targeting, las metas de inflación que el Banco Central ha tenido, pero de contrario lo que me dieron fue una clase teórica de decir, no, es que ya ese tipo de cambio real no interesa, ahora lo que interesa es el tipo de cambio de equilibrio, y Costa Rica tiene un tipo de cambio de equilibrio, y me hicieron una presentación teórica muy bonita, un PowerPoint, diciendo, claro, ese tipo de cambio real de equilibrio está sustentado en dos supuestos. Uno, que la brecha de producto en este país es nula. ¿Qué significa eso? Que estamos en la capacidad máxima de producción de Costa Rica. Ese es el primer supuesto. No puede ser, yo no puedo aceptar que Costa Rica está en la capacidad máxima de producción cuando tengo empresarios que están recortando sus turnos productivos porque ahí no hay demanda, porque tienen inventarios en exceso. Entonces no es cierto el primer supuesto. Y el segundo supuesto que establece el Banco Central es que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos nuestra, o sea, la diferencia entre las exportaciones de bienes y servicios y las importaciones de bienes y servicios, que es casi un 5% del Producto Interno Bruto, está ya financiado permanentemente por la inversión extranjera directa que está llegando a este país. Tampoco puedo aceptar ese supuesto, sobre todo en un mundo competitivo donde se pelea a muerte la inversión extranjera directa, y ustedes ya vieron el último caso de Mave, el caso de Intel y otras compañías que están buscando opciones en otros países porque no estamos siendo competitivos. Lo que no se dice es que en los últimos 3, 4 años ha llegado a este país una sobreoferta de dólares provocada por el mismo gobierno, un endeudamiento externo creciente que se trajo a este país casi 6,000 millones de dólares por parte del gobierno central, más 3,000 millones de dólares de endeudamiento de los bancos del Estado en el exterior que se trajo también a vender esos dólares. Entonces, ¿quién está pagando los platos rotos? El sector productivo exportador.
No, es que tienen que reducir costos. Bueno, sí, hay un problema ahí de eficiencia de costos, pero ya se ha hecho el recorte de costos y aún así el tipo de cambio se sigue apreciando. El problema es que si el Banco Central interviene y empieza como en Chile, que duplicaron la compra de dólares, inyectamos colones, e inmediatamente, como estamos en capacidad plena de producción, la inflación va a subir y el tipo de cambio real nada le pasa. Le digo, mira, da el beneficio de la duda. Tenemos una inflación negativa y tu meta de inflación es 4 más menos 1. Tenés un espacio de casi 4 o 5 puntos. Hagamos eso. Puede ser que ustedes estén en lo cierto y si la inflación empieza a subir, pues recogemos de nuevo. Pero ¿qué tal y si no? ¿Qué tal si con ese tipo de cambio, como pasó en febrero del 2014, el sector agrícola, ¿verdad?, el banano, la piña, el café, empieza a producir más, empieza a generar más empleo y hay una mejora en las expectativas del sector productivo de este país? Nada de eso se quiere hacer, no se toman esos riesgos. Se fue a Zapote y el presidente dijo, no, yo respaldo la tesis del tipo de cambio de equilibrio. Eso, del punto de vista técnico, para mí es una gran frustración, porque uno sabe que es el tipo de cambio real lo que sustenta un modelo exportador en cualquier país. Alan. Yo creo que hay un tema de desconfianza absoluta, hay un tema de prejuicios. El año que viene es un año complicado. Es un año complicado. Yo creo que estamos en un punto de inflexión. Y es cierto, mucho lo que se decía Gerardo en términos de que lo que no se mide no existe. Pero hay algo que no existe, un método científico para medir, que es, qué sé yo, la hombría de bien, la buena fe, un poco hacer autoanálisis en el caso de los funcionarios públicos, no sé, que tomen unos poquitos minutos al final del año y se pregunten, ¿habré hecho bien las cosas? ¿Soy tan bueno como creo que soy? Y qué extraño que nadie me lo reconozca. Y un poco quitar los prejuicios de mucha gente de este gobierno, de que el empresario, del que produce, es por naturaleza un delincuente, que no tiene sensibilidad social, y comenzar a pensar que si no nos metemos todos en el mismo barco, esto se va a complicar horrorosamente. Yo pienso también que los costarricenses tenemos un problema, y esto no estoy hablando aquí de los funcionarios públicos, sino mucho de los costarricenses, y en estos términos, el costarricense no necesariamente le hace feliz que a otro costarricense le vaya bien. A veces, y yo he insistido muchísimo en eso, que la mejor forma de poner muy molesto a un costarricense es hablándole de lo bien que le va a otro costarricense. Y vean ustedes que eso es cierto, y esto genera grandes contradicciones a lo interno de nuestro país. Yo no es que sea una buena persona, pero a mí me alegra montones que a la gente le vaya bien, porque ¿quién va a contratar un asesor en impuestos teniendo pérdidas? Entonces, pero yo creo que esa misma dinámica de pensamiento se puede establecer para todas las actividades. Ojalá que al gobierno le vaya bien, ojalá que a mis competidores les vaya bien, ojalá que a todos nos vaya bien, porque a mí también me va a comenzar a ir mejor. Pero yo siento que para eso tiene que haber un cambio de actitud. Y la gente de gobierno, realmente, para mí el mensaje sería, autoanalícese un ratito. A lo mejor no todo el mundo está tan equivocado cuando le dicen que usted no está bien. A lo mejor el equivocado es usted. Y deje de establecer fronteras sobre la base de los prejuicios, y comencemos a tener confianza de nuevo en nosotros, porque insisto, yo siento que como decía la película existió, se llamaba Cuando el destino nos alcance, y ya el destino nos alcanzó en términos fiscales, y las oportunidades que tenemos son muy estrechas. La ventana de oportunidad es muy estrecha para el año que viene. Estamos hablando de meses, y la verdad es que sería complicadísimo entrar en una etapa de no liquidez en abril, mayo, donde los que sufrirían mucho más en este país es la gente que menos tiene, porque esos son al final los que pagan la fiesta en feo. Vamos a ir a don Otto Guevara y luego vamos a cerrar aquí. Vamos a ir a don Otto Guevara y luego vamos a ir cerrando aquí, señores, un poquito, para darle a usted elementos de juicio y de reflexión fin y principio de año. Don Otto. A ver,
No, si no lo tengo, seguimos para cerrar. Lo tengo. Ah, bueno, ya lo tengo. Don Otto, adelante. ¿Aló? Aló. Sí. Don Otto, que estamos llamando a los políticos para ver cómo hacemos para dejar planteado para el 2016 cosas concretas, positivas, que puedan contar con un consenso nacional, para decirlo de la mejor manera. Y hemos evaluado aquí una serie de temas que han aportado nuestros contertulios esta mañana, don Gerardo Corrales, don Alan Saborío, don Rolando Lacré y don Vladimir de la Cruz. Usted bueno, muy buenos días, doña Amelia. Muchos buenos años días ya. a Gerardo, Vladimir, a don Rolando y a Alan. Yo lo que pienso es que el año entrante tenemos una gran oportunidad de hacer reformas estructurales que hace rato se han venido posponiendo. Yo me siento optimista en relación con lo que podamos hacer el año entrante. Realmente hacia el 2017 no le tengo mucha esperanza a lo que podamos sacar en el Parlamento. Siento que el año entrante es un año que debemos aprovechar todos los actores políticos para sacar adelante proyectos de un calado profundo y mucho de lo que tiene que ver con la agenda para equilibrar las finanzas públicas en vista de que este es el principal problema. Ahí tenemos varios proyectos ya un poco encaminados, en el sentido de que están presentados, ya se publicaron, están asignados a subcomisiones, y ahora lo que tenemos que hacer es acompañarlos de la voluntad política de los diferentes actores que estamos representados en el Congreso, con el propósito de sacarlos muy rápidamente. Me refiero, por ejemplo, a ponerle un límite a las pensiones con cargo al presupuesto nacional. Acordémonos que hay más o menos unas 60,000 personas que reciben pensiones con cargo al presupuesto nacional, para las cuales aportan, si acaso, no más del 17% de lo que reciben. Ese es uno de los grandes disparadores del gasto público. Hay un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, ya he estado hablando yo con varios compañeros de la Comisión de Asuntos Hacendarios para ver si arrancando enero nosotros podríamos dictaminarlo muy rápidamente y luego buscar un espacio en el plenario para aprobarlo. Hay otro que tiene que ver con ponerle también límite a las pensiones del Poder Judicial, que también se nutren del presupuesto nacional. Hay 3 proyectos, siento que podemos consensuar alrededor de uno de ellos y sacarlo también en el primer semestre del año entrante. Hay otros proyectos, doña Amelia, que tienen que ver con fraude fiscal, el otro que tiene que ver con Caja Única del Estado. Esos proyectos también, estoy segurísimo que podemos construir el consenso para sacarlos a principios del año entrante. Cuando digo que me siento optimista, es porque veo lo que nosotros hicimos ahora en estas 3 semanas de diciembre en relación con 2 proyectos muy, muy importantes que tienen que ver con la Administración de Justicia, la reforma del Código Procesal Civil y la reforma del Código Procesal Laboral. Si nos pudimos poner de acuerdo y sacar muy rápidamente esos 2 proyectos, estoy seguro que podemos hacer lo propio en estas otras áreas. Y vea que estoy trasladando o poniendo la carga del trabajo y los consensos políticos en la Asamblea Legislativa entre los diferentes actores. El Poder Ejecutivo realmente ha estado muy marginal en todo esto, o sea, tiene una gran cantidad de problemas internos, anda muy a la deriva, etcétera. Dependerá de nosotros, los diferentes actores políticos, de los diferentes partidos políticos, construir esos consensos. Y siento que en todos nosotros hay un sentido de responsabilidad que me hace a mí sentirme optimista en relación a lo que podamos hacer el año entrante. Luego está toda la parte que tiene que ver con reactivación económica, porque una manera de mejorar los ingresos tributarios es cuando usted tiene una economía mucho más dinámica. Ahí hay varios también proyectos que lo que hacen es remover obstáculos para que haya más flujos de inversión a nivel nacional. Al haber más flujos de inversión van a haber más empleo, al haber más empleo el dinero va a circular más en la economía y también los ingresos tributarios irán a mejorar. Que Dios lo oiga, don Otto, que Dios lo oiga, que Dios lo oiga, que todos los diputados estén como está usted, porque yo digo, Dios mío, hombres y mujeres, ¿dónde está la pasión en este país? ¿Dónde está la bandera? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde están las ganas? Aquí don Rolando dice, si Amelia supiera la responsabilidad que tiene, yo todos los días vengo hablando con Dios o como se llame, por dónde agarro, qué hago, cómo digo, hasta con don Rodrigo, le digo, jefe, por dónde agarramos esto hoy, a ver si conecto a la gente, a ver si la gente cambia, porque estoy oyendo lo mismo y las mismas preocupaciones, y entonces digo, ¿qué va a pasar con Costa Rica? Yo quisiera que el presidente lo oyera, de verdad, y si quiere venir, viene, pero no viene conmigo, viene con ellos a hablar.
porque yo creo que aquí es hora de aterrizar. Y si igual yo puedo, no, pero es que usted no puede porque no ha podido esto, porque no sumó bien esto, porque tiene una persona que no le está ayudando. Yo quisiera moverlos, Costa Rica, de verdad, que el otro año estemos todos moviéndonos. Ahora tenemos que cerrar los temas. Yo no sé cómo quiera cerrar cada uno. Y al final un consejo al presidente, le voy a pedir a ellos que se los den. Tiene que haber una palabra, decirle, señor presidente, tal cosa. Yo todos los días se las digo, ya ni debe querer oírme, pero ellos no. Y tal vez ellos también puedan decirle, una palabra es un decir, un pensamiento o algo, decirle, atrévase a hacer tal cosa, don Luis Guillermo. ¿Y por qué es del IDL con don Luis Guillermo? Porque él es el líder que tiene este país en este momento. Todos estamos esperando a ver qué hace y cómo lo hace. En la Asamblea Legislativa, don Otto nos ha dicho bellezas. Ojalá que conecte a su gente para que los costarricenses sepamos hacia dónde ir y qué hacer. Señores, don Vladimir, si quiere empieza usted. No, me parece que lo urgente aquí es que el presidente se ponga los pantalones presidenciales y asuma el papel que le corresponde con ese traje y tome las decisiones que debe tomar, coordine con quien debe coordinar, llame a la Casa Presidencial a los sectores políticos activos dentro del Congreso y fuera del Congreso, si los hubiera también, que le puedan contribuir a elaborar el acuerdo mínimo nacional necesario y se atiendan algunas cuestiones urgentes que deben ser, digamos, atendidas por el Poder Ejecutivo, porque hay que entender que el Poder Ejecutivo es el que toma decisiones todos los días en Costa Rica, no es la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa piensa, hace leyes, hace otras cosas, pero las decisiones las toma el Poder Ejecutivo. Y en ese sentido lo que ahí se hace es todos los días, y todos los días nos afectan positivo o negativamente, de manera que urge que ahí se empiecen a cuajar, digamos, las cosas esenciales en infraestructura, que ya hemos señalado. Está también lo de los puertos, está lo de los aeropuertos, están las grandes obras de circulación urbana que están ahí pendientes, está la parte de los sectores productivos que hay que darles la mano y tenderle los puentes adecuados para ver cómo generamos empleo. Hay que atender el deterioro de la clase media, que me parece que es muy importante. Si aquí se sostiene la clase media, se sostiene la pobreza. Si no se sostiene la clase media, la pobreza va a aumentar más. Hay que atender los problemas de los diversos campos que nos ofrece la educación, abrir una discusión profunda sobre la educación dual que urge en Costa Rica. Si urge o no urge, abramos esa discusión sobre el proyecto de mantener que la gente que entra a las escuelas y colegios no deserte, que con las vacaciones un 20% de la gente deja de asistir ya en la segunda parte del año a las escuelas y colegios, asegurar que ese esfuerzo nacional se va a mantener y asegurar de alguna manera las cuestiones relacionadas con los empleos de la gente, de manera que no se deterioren más en los índices, y para eso requiere aumentar el sistema productivo nacional. No es aumentando ahora la tasa de empleo en el Estado como se hacía antes, ahora no es así. Aquí entonces se requiere tener eso, pero lo que urge son consensos políticos y que el gobierno además asuma la dirección de su propio gabinete y abra ese gabinete también en posibilidades de que a ellos se acerquen también los distintos actores nacionales, productivos, económicos, culturales, políticos, parlamentarios. Yo creo que es por ahí donde debemos marchar, pero urge esto. Si esto no sigue así, el gobierno entró en la picada del tobogán. Don Gerardo. Bueno, yo sí estoy leyendo a nivel global un año 2016 más duro, una situación económica más compleja, incluso para Latinoamérica un ambiente de mayor contracción económica, porque el periodo de tasas de interés baja se acabó y entonces algunos capitales importantes que han estado invirtiendo en esta región definitivamente van a salir, y eso pues tiene un impacto, junto con la caída del precio de los commodities, está golpeando, va a golpear muy fuerte a algunos países. Entonces yo sí creo que se requieren señales, se requiere una actitud de cambio, se requiere una actitud de escucha, se requiere convocar, ese poder de convocatoria a esos líderes, y es función del gobierno identificar el mapa político. ¿Quiénes son esos líderes del sector productivo, del sector sindical, de los partidos políticos? Y urge
sentarse a plantear las cosas y pues no ser muy ambicioso, ponerse 2, 3 metas concretas y poder decirle al país y al mundo: Costa Rica se alineó. Estamos claros que los problemas principales son este, y nos vamos a proponer esto, y en estas fechas específicas. Y ahora sí, Costa Rica, medios de comunicación, monitoreen, denle seguimiento a esto, cómo vamos, pidamos cuentas. Pero hay como un temor, ¿verdad?, a esa posibilidad de entendimiento nacional, de negociación, y hay que entender, los gobiernos son pasajeros. En este país duran 4 años, 2 años. Las empresas no, las empresas estamos permanentemente. Entonces no podemos nosotros como empresarios descuidar este país. No hay empresa exitosa en una región, en un país inestable política y socialmente. Ponga usted la mejor compañía del mundo en un país inestable social y políticamente y no es exitoso. Se nos olvida a nosotros, empresarios, eso. En Costa Rica, gracias a Dios, hemos logrado hacer nuestros proyectos productivos porque hay estabilidad social, ha habido estabilidad política, es la herencia que nuestros abuelos nos han dejado y yo lamentablemente siento que lo estamos perdiendo y lo vamos perdiendo. ¿Por qué? Porque hemos permitido que la desigualdad vaya creciendo, porque el modelo educativo no se ha modificado acorde con lo que el mundo está exigiendo, porque lamentablemente cada vez más tenemos 2 Costa Ricas, una Costa Rica privilegiada, una Costa Rica que tiene acceso al primer mundo y una Costa Rica que se está quedando rezagada. Y yo pues creo que aparte de pedirle responsabilidad al gobierno, a Luis Guillermo, yo también creo que a nivel del sector empresarial nosotros tenemos que golpear la mesa. Usted quiere sacrificio, usted quiere que traigamos más impuestos a la mesa, usted quiere que paguemos más. Bueno, ¿a cambio de qué? Entrémosle fortísimo al tema de la ineficiencia estatal, entrémosle fortísimo a un plan de contracción, entrémosle fortísimo al tema de ponerle un tope al crecimiento. Ya lo dijo don Otón, 80,000 millones de colones de nuevo, más gastos sin ingresos corrientes. O sea, eso no puede ser. Seguimos en ese patín y eso nos va a explotar, lamentablemente. Don Alan. Después de escucharlos, y estoy seguro que con lo que mencionará don Rolando, yo la verdad es que no quisiera profundizar en lo que se tiene que hacer, porque la ruta está ahí. Viene un año complicado, hay un tema fiscal, hay un tema de empleo público, hay un tema de infraestructura. Más bien yo quisiera terminar con una consideración de carácter personal para quienes toman decisiones tanto en el sector privado, pero sobre todo en el sector público. Cuando a uno le toca tomar decisiones, uno puede evitar tomarlas, uno puede posponerlas, distrayéndose en cosas que pareciera ser importantes, pero que realmente no lo son. Cuando se tiene que tomar decisiones, uno se tiene que enfrentar con lo que yo llamo la soledad del escritorio, que es infinitamente menos agradable que andar en inauguraciones o que andar en viajes, sino que hay que sentarse en el escritorio y hay que hacerlo solo y autoanalizarse y tomar decisiones. Y yo creo que eso es una sana práctica, tanto en el sector privado, pero sobre todo también en el sector público. Como bien decía mi amigo Gerardo, los 4 años van pasando, lo que perdura es Costa Rica, pero en la medida en que nos sigamos distrayendo con cosas que realmente no es lo importante y no enfrentemos las decisiones que solos tenemos que tomar en nuestro escritorio, la cosa no va a caminar como todos quisiéramos, porque cuando esas decisiones se toman, y normalmente se toman en solitario, después de escuchar consejos, pero las decisiones se tienen que tomar, después de tomadas esas decisiones uno puede ir con mucho más solvencia a un diálogo, uno puede con mucho más solvencia proponer cosas, pero esos momentos de introspección, de si estoy haciendo bien las cosas, cómo mejorar, creo que es algo que podrían aprovechar en este fin de año, tanto gente del sector privado, pero sobre todo gente del sector público. Don Rolando, nos cierra hasta el programa. Gracias, Amelia. Bueno, yo parto de algunas premisas, ¿verdad?, para hablarle desde aquí al presidente. Yo parto de la premisa de que el presidente es un hombre inteligente, es un hombre bien intencionado, es un hombre correcto, y él quiere hacerlo mejor, porque generalmente los presidentes quieren hacer las cosas bien.
y estoy seguro que don Luis Guillermo quiere hacer las cosas bien. Yo estaba ahí, don Luis Guillermo, en esa casa que usted llama de cristal y que, como dice Alan, es lo más solo del mundo. No hay nada más solo que el poder. Y usted es el responsable de lo que le pasa a este país en estos años. Nadie se va a acordar de ningún ministro suyo, ni se va a acordar de ningún diputado, la gente se va a acordar de usted, presidente. Y este va a ser el gobierno de don Luis Guillermo Solís. Partiendo de todas las premisas positivas que yo veo en usted, lo único que yo podría decirle es, presidente, ábrase a escuchar no solo a la gente que le rodea. Los que están ahí cerca de usted no son generalmente los que le van a dar el mejor consejo. Usted tiene que llamar a gente de otros sectores, de otros grupos. Usted tiene que escuchar a gente que sepa. Usted, presidente, sabe quién es la gente en este país que sabe. Los problemas todos los conocemos. Yo no le voy a decir a usted ni a ningún costarricense qué es lo que hay que hacer, porque todos sabemos cuáles son los males de este país. A usted le queda este año, presidente. Después del 2016 le va a ser muy difícil hacer las cosas. Y aquí hay prioridades que usted y los que estamos aquí y todos los costarricenses sabemos que eso es lo que hay que entrarle. Éntrele este año al déficit fiscal, pero busque un acuerdo político, presidente. Usted tiene que llamar a todos los sectores. Comience por lo que ya se había avanzado, presidente. No desechen todo lo que se progresó en el gobierno anterior. Aprovechen eso, llévenlo a la mesa y busquen un consenso con los sectores empresariales, sindicales y políticos. Ahí tiene usted una base, vea. Usted hizo eso con la Haya y vea qué bien que le fue. Hágalo con la reforma fiscal, hágalo también con ese problema. El otro tema fundamental, presidente, éntrele a la infraestructura. La infraestructura de este país, usted tiene los recursos, tiene los mecanismos para llevarlos adelante. Éntrele a ese problema. Si, presidente, usted, ¿hace cuánto no se construye una obra importante en este país, señores? Si usted logra construir 2 o 3 obras importantes, va a pasar a la historia. Aquí, después de que se construyó el Museo de los Niños, es la última obra importante que se ha hecho en este país. Usted tiene la oportunidad de hacerlo, presidente, pero para eso lo que tiene que hacer es buscar a la gente que sabe y preguntarle y pedirle que le ayude. Y el tema de la competitividad, presidente, no se deje oír solamente a los que le dicen una tesis. Usted tiene que llamar a todos y preguntar, y usted va a sacar las conclusiones porque usted es un hombre inteligente. Presidente, este país necesita un acuerdo nacional hace años. Este no es un problema solo de su gobierno. El acuerdo nacional lo necesitamos hace mucho rato. Pero si usted lo logra, usted va a pasar a la historia. Pero para lograrlo, usted tiene que escuchar a toda la gente, presidente. Usted no puede solamente escuchar a los que están cerca de usted. Porque el problema fundamental cuando se está ahí, en esa casa, es que los que llegan ahí a veces llegan con intereses muy particulares. Y entonces uno tiene que tener la inteligencia de llamar a todos y después sacar sus conclusiones. Usted tiene la capacidad para hacerlo, presidente. Hágalo. Emplee el 2016 en encontrar un acuerdo político sobre los temas fundamentales. No se pierden todo. Usted no va a poder hacerlo todo. Priorice las cosas más importantes. Y si usted prioriza esas cosas y llama, todos los costarricenses estamos dispuestos a ayudarlo. Bueno, y no hay mucho más que agregar, amigas y amigos, solo que la buena intención que tenemos todos los que estamos aquí en poder movernos y hacer que usted se mueva también, ¿verdad? Y sobre todo que el presidente escuche. Yo creo firmemente que tiene que abrirse a escuchar muchísimo más, pero también creo otra cosa, que el empresariado también debe ser más valiente. Aquí somos muy tibios cuando el país necesita de nosotros cosas más fuertes. En este país somos muy tibios. Yo sé que la sangre argentina que tengo yo es la que siempre me hace ponerlos así. Yo amo Costa Rica, soy tica y amo la bondad, pero a veces somos más inocentes de la cuenta o más temerosos, más miedosos, y a veces hay que oír voces que la gente más preparada, la que más sabe, la que más quiere a Costa Rica, se una y no sé, esperando a que el presidente los llame tal vez, pero también hablar cuando tienen chance, sin miedo. Aquí hay que hablar sin miedo. Yo le agradezco a estos 4 señores que así lo hicieron. Ojalá que tengamos algún resultado positivo en este 2016. Buenos días.